Bienvenidos a Mercado de Valores. El tema de hoy, acciones. Los integrantes son Estefanía Lema, Karen Molina, Caterina Tipán. ¿Qué son las acciones? Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Las acciones son títulos de renta variable. Cada inversor de una compañía posee un número determinado de acciones, por lo que será dueño del porcentaje que esos títulos representen de la compañía. El valor de todas las acciones de la compañía es su capitalización de mercado. ¿Quién puede emitir acciones? Pues las sociedades anónimas y de economía mixta que se funden mediante constitución sucesiva o suscripción pública de acciones, así como también las sociedades anónimas y de economía mixta existentes que realicen aumentos de capital por suscripción pública. Aquí podemos observar el proceso de la emisión de acciones. En primer lugar tenemos al emisor, en el cual, junto con la Casa de Valores, se estructura una oferta pública. En este caso, la Casa de Valores desactiva valores. Como siguiente punto tenemos la emisión de los títulos, en el cual se negocian los títulos a través de la Bolsa de Valores, tanto con el emisor como con el inversionista. Tipos de acciones. Las acciones ordinarias son aquellas que otorgan el derecho a participar con voz y voto en las asambleas de accionistas de la compañía y permiten percibir dividendos de la misma. El objetivo de emitir estas acciones es vincular un nuevo accionista para poder financiar y desarrollar la empresa sin que haya necesidad de incurrir en gastos financieros, es decir, endeudarse. Acciones preferentes. Al ser propietario de estas acciones, se tiene derecho a recibir un dividendo mínimo y se cuenta con preferencias por encima de los accionistas ordinarios y al reembolso preferencial de su inversión en caso de que se diluya la sociedad. Este accionista tiene derecho al voto y le permite al emisor capitalizar su empresa sin que se pierda el control de la misma, puesto que le ofrece al inversionista un dividendo definido por la empresa, a cambio de que no se interfiera en el manejo de la misma. Acciones privilegiadas. Le permite a un accionista ordinario tener los derechos económicos como el derecho preferencial para el reembolso en caso de que se dé una liquidación. Un requisito indispensable que se debe cumplir para emitir acciones privilegiadas una vez que se ha constituido la sociedad es que la Asamblea General de los accionistas apruebe la emisión de las mismas con un mínimo favorable del 75% de las acciones suscritas. Evolución de acciones comunes. Presentan retos especiales de su evolución. Por una parte, sus flujos de efectivo en forma de dividendos se extienden por un periodo de tiempo indeterminado y por otra, dichos dividendos no permanecen fijos. Esto significa que, en términos generales, el precio actual de una acción común podría expresarse mediante la siguiente fórmula, en donde PO es el precio actual de la acción, que es igual a la sumatoria del dividendo por acción del periodo del tiempo, sobre 1 más KS, que es el rendimiento requerido para la acción común, todo esto elevado al tiempo. La evaluación de acciones comunes se categoriza en tres partes: las acciones con crecimiento cero, las acciones con crecimiento constante y las acciones con crecimiento no constante o supranormal. Acciones con crecimiento cero. Estos podrían presentarse en empresas que tienen mercados maduros y que pagan dividendos iguales gracias a que la estabilidad de sus utilidades les permitan mantener una política de pago de dividendos constantes. Bajo estas circunstancias, los dividendos esperados en el futuro son una cantidad igual que se prolongará por un periodo indeterminado de tiempo, es decir, una anualidad. De este modo, el precio justo de mercado de una acción común con crecimiento cero de dividendos presenta la siguiente fórmula. Como podemos observar en la fórmula, PO es el precio de las acciones, que es igual al dividendo sobre el rendimiento requerido para la acción. A continuación tenemos un ejemplo.
El enunciado nos dice, una empresa en el mercado de refrescos con gas ha venido pagando un dividendo por acción de $10 durante los últimos 7 años y que se espera que esta política permanezca sin cambio en el futuro. El rendimiento requerido para las acciones comunes en este caso es del 20%. Por ende, aplicamos la fórmula del precio justo de las acciones, que sería igual al dividendo, que vendrían a ser los $10 sobre el rendimiento requerido del 20%, dándonos un resultado de $50 de precio justo. Con crecimiento constante. Manifiesta que se dan empresas que presentan una tasa de crecimiento constante en sus dividendos y que no variará en su futuro. Sus acciones tendrán un valor justo de mercado que se pueden calcular mediante las siguientes fórmulas. Como podemos observar, esta es una fórmula general en donde el PO es el precio de las acciones, que es igual a DO, dividendo por acción más reciente, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento constante, todo esto elevado a la 1, que sería el tiempo, sobre 1 menos el rendimiento requerido para la acción común, y esto elevado al tiempo. De esto, de igual manera, se puede aplicar de acuerdo al tiempo que quisieran conocer el precio. A continuación presenta una fórmula más reducida que ya habíamos visto anteriormente. Algo muy importante de mencionar es que el dividendo esperado el próximo año se calcula a partir del dividendo más reciente y de la tasa de crecimiento constante. Por ende, se aplica la siguiente fórmula, en donde el dividendo esperado del próximo año es igual al dividendo por acción más reciente, que multiplica a 1 más la tasa de crecimiento constante. Los supuestos del modelo de crecimiento constante podrán parecer un poco realistas, ya que regularmente los dividendos se varían con el paso del tiempo. Sin embargo, planteamiento es básico para realizar evaluaciones más complejas y razonables. A continuación se representará un ejercicio de las acciones de crecimiento constante, en donde su enunciado nos dice que se espera que Cementos Holcim crezca a un ritmo del 3% por año en un futuro previsible. La empresa acaba de declarar un dividendo del 9.71% por acción y el rendimiento requerido para sus acciones de acuerdo con su riesgo es del 18%. Según el modelo de evaluación de acciones con crecimiento constante, el precio justo del mercado de las acciones comunes se resolverá de la siguiente forma. Saco los valores del enunciado y nos presenta que tasa de crecimiento es del 3%, dividendo 9.71 por acción y 18 del rendimiento requerido para la acción común. Entonces, queremos saber el precio justo del mercado de las acciones comunes, y para ello primero vamos a calcular el dividendo esperado. Aplicamos la fórmula ya antes mencionada y el dividendo esperado es de 10. Posteriormente, aplico la fórmula para conocer el precio de mercado de las acciones, que es igual a 10 del dividendo esperado sobre el rendimiento requerido para la acción común 18% menos la tasa de crecimiento constante 3%, dándonos como resultado $66,67 como precio del mercado de las acciones comunes. Como siguiente punto tenemos las acciones con crecimiento supranormal. En muchas compañías no conviene suponer que los dividendos aumentarán a una tasa constante. En condiciones normales pasan por ciclos de vida. Al inicio del ciclo crecen mucho más rápido que la economía en general, luego se estabilizan en el nivel correspondiente y finalmente crecen a un ritmo menor. Las acciones hacen referencia a aquellas que con el tiempo van a variar en sus rendimientos futuros. Pueden escribirse de forma tal que permita valorizar acciones comunes con tasa de crecimiento variables durante un periodo finito, que es seguido por una tasa de crecimiento constante. En la imagen se puede observar los diferentes crecimientos de una acción. En relación a la supranormal, se supone que los dividendos de crecimiento aumentan al 30% durante 3 años y que después caigan a un 8%, el promedio de la economía.
El valor de la empresa en cuestión, como el de cualquier otra, es el valor actual de los dividendos futuros determinados mediante la ecuación para encontrar el valor de las acciones. En el caso supranormal no es constante, sino que decae al final del periodo del crecimiento supranormal. ¿Cómo calcular el valor de una acción supranormal? Primero, suponemos que el dividendo no crecerá a una tasa constante durante n periodos. Transcurridos dichos periodos, los cuales lo hará a una tasa constante g, a n se le llama fecha terminal o fecha horizonte. Con la fórmula de crecimiento constante se puede determinar el valor terminal de la acción en n periodos contados a partir de hoy. Como se puede observar la siguiente fórmula: valor terminal es igual a los dividendos generados que multiplica a 1 más g, que es la tasa de crecimiento de las utilidades, dividido para r, que es la tasa de rendimiento requerida, menos g. El valor intrínseco de la acción hoy P0 es el valor actual de los dividendos durante el periodo de crecimiento inconstante más el valor presente del valor terminal. Para implementar la ecuación se realizan 3 pasos. Primero, estimamos los dividendos esperados de cada año durante el periodo de crecimiento inconstante. Segundo, calculamos el precio esperado de la acción al terminar dicho periodo, momento en que se convierte en una acción de crecimiento constante. Y tercero, calculamos el valor presente de los dividendos esperados durante ese periodo y el del precio esperado de la acción al terminar el periodo de crecimiento inconstante. El total será el valor intrínseco de la acción P0, que es el valor que vamos a evaluar. Como se puede observar, una vez obtenida la fórmula de la fecha terminal, se procede a realizar la combinación de las ecuaciones para crear una fórmula nueva, y así poder realizar la evaluación necesaria de las acciones con crecimiento supranormal. Ejercicio. Nobel está pasando por un periodo de construcción y no se espera que modifique su dividendo en efectivo. Está desarrollando proyectos nuevos durante los próximos 3 años. Su dividendo fue de $1 el año pasado y será de $1 en cada uno de los próximos 3 años. Una vez que se hayan desarrollado los proyectos, se espera que las ganancias crezcan con una tasa elevada durante 2 años al efectuarse las ventas resultado de los nuevos proyectos. Se espera que tales ganancias elevadas produzcan un aumento del 40% en los dividendos durante 2 años. Después de estos 2 extraordinarios aumentos en los dividendos, se espera que la tasa de crecimiento de los dividendos sea del 3% anual eternamente. Si el rendimiento requerido de las acciones de Nobel es del 12%, ¿cuánto vale hoy una acción? Como primer paso para resolver el ejercicio, estimamos los dividendos esperados de cada año durante el periodo de crecimiento inconstante mediante la siguiente fórmula. Los dividendos se dividen para 1 más R, que es la tasa de rendimiento requerida, elevado a N, que son los años de crecimiento. Como segundo paso, calculamos el precio esperado de la acción al terminar dicho periodo, momento en que se convierte en una acción de crecimiento constante. Como tercer paso, calculamos el valor presente de los dividendos esperados durante ese periodo y el del precio esperado de la acción al terminar el periodo de crecimiento inconstante. Procedemos a reemplazar y, como se puede observar en la fórmula, al final se obtiene el valor presente de un valor terminal que equivale a los dividendos que multiplica a 1 más g, que es la tasa de crecimiento de las utilidades, sobre 1 más r, que es la tasa de rendimiento, elevado a n, los años de crecimiento supranormal, que multiplica a r menos g. De esta manera se obtiene el siguiente resultado, que es 17,13. Se puede decir que el precio de una acción de la empresa al día de hoy es de 17,13 centavos.